Ya estamos de regreso con la información y ya se encuentra aquí en el estudio el neurólogo Jorge Salazar Ceballos, con quien estaremos platicando de por qué sentimos una presencia cuando estamos solos. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Fátima, gracias por la invitación a ti, a tu equipo y a toda la gente allá en casa. Pues sí, ahorita que viene el Día de Muertos, mucha gente, pues son comunes las historias, ¿no? Sí. De apariciones o de percepciones extrasensoriales, ¿no? Mucha gente te dice que escucha, que ve cosas. Y bueno, yo quería puntualizar esto. Bueno, ¿tiene alguna explicación? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Nos puede estar hablando esto de alguna enfermedad? Y bueno, primero que nada, una de las principales quejas que a veces vemos en la consulta es que la gente puede ver cosas, lo que se denominan alucinaciones visuales, ¿no? Hay gente que acude muy asustada porque percibe personas, objetos, animales, pues que no existen en la realidad. Y si esto tiene alguna relación o sienten la presencia de algo o de alguien sin encontrar una explicación lógica. Y bueno, sí, hay estudios que han revelado que nuestro cerebro, que es un gran integrador, decimos que las personas vemos con los ojos, pero también con el cerebro también podemos ver. Y entonces hablamos de la imaginación, ¿no? Imaginamos cosas con el cerebro y vemos las cosas pues con los ojos, ¿no? Entonces se ha visto que hay muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas que pueden producir cambios químicos a nivel de una estructura que se llama el lóbulo parietal, que es un gran integrador de todas las percepciones, o sea, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, se registra en esta zona. Y existen muchos ejemplos de casos en los que aunque no exista un estímulo propiamente, no exista una persona o no exista alguna lesión en el cuerpo, la persona lo percibe como algo real, ¿no? Y actúa en consecuencia. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama el fenómeno del miembro fantasma. Cuando alguien ha sido amputado, Sí. ¿verdad? Aunque ya no tiene la extremidad, hay personas que sienten la presencia de esa extremidad, ¿no? O por ejemplo, tienen la sensación de familiaridad con ciertos eventos. Y esto lo vemos en muchas enfermedades como la epilepsia, las migrañas, algunos infartos cerebrales. Les comentaba fuera de cámara. Les voy a contar un caso que pues en lo personal viví con un paciente. No siempre la presencia de estas sensaciones traduce propiamente pues que el paciente está mal de sus funciones mentales, como una esquizofrenia o una demencia tipo Alzheimer. El Alzheimer, hay que recordar que en etapas avanzadas puede cursar con la presencia de alucinaciones, es decir, el sujeto percibe cosas u objetos que no existen en la realidad. Esta persona me llaman de una estancia, una señora de aproximadamente 80 años, de nombre Carla. Me llaman las enfermeras, estaban muy preocupadas porque la señora todos los días estaba viendo pues gatos, perros que habían sido suyos, ¿no? Y niños, pues que querían saber si tenía una demencia o no. Bueno, pues acudimos a valorar a la paciente y lo que vimos es que habían omitido un pequeño detalle. Esta paciente efectivamente veía animales como perros, gatos, a veces veía niños y me empiezo a preguntar, bueno, ¿y qué ve? No, pues todas las noches veo estas personas o veo estos animales y le digo, y bueno, hablan, no hablan. No, me dicen, es como una película muda, completamente en silencio, pero tiene colores, como si viera yo un pequeño cortometraje. Le empiezo a preguntar a la paciente y me dice su nombre, sabía dónde está, estaba perfectamente orientada. Pero habían omitido un detalle, esta paciente 3 años antes había quedado completamente ciega y lo habían atribuido a una presencia de los ojos, una enfermedad que se llama degeneración macular. Entonces, ¿cómo es posible que alguien ciego esté viendo estas cosas día con día? Y estaba muy preocupada la señora. Después de hacer otras pruebas y todo, le digo, bueno, es que lo que usted tiene es un síndrome que se llama síndrome de Bonnet o de Charles Bonnet. ¿Y qué es ese síndrome? Pues es una enfermedad que se presenta en algunas personas que se va a caracterizar por la presencia de estas alucinaciones visuales, pero sin que esta persona tenga propiamente un trastorno psiquiátrico.
¿Y para qué se debe? Bueno, pues se presenta en personas ciegas. Se debe a todo este reacomodo que ocurre en nuestro cerebro cuando perdemos la visión. Y no va a significar que esa persona necesariamente tiene un Alzheimer. Lo que te quiero dar a entender es que no siempre en presencia de una enfermedad tan delicada como puede ser un Alzheimer o una esquizofrenia, los pacientes van a tener este tipo de alucinaciones, ¿no? Sino que en muchas ocasiones el tener una discapacidad auditiva o visual, o sea, también hay descripciones de que la gente sorda o que ha perdido la audición puede tener alucinaciones auditivas. Y esto no significa que necesariamente tengan una enfermedad psiquiátrica como por ejemplo la esquizofrenia. Sí. Y todos los días valoramos a adultos mayores que tienen algún grado de deterioro, pues tanto de la vista como de la sensibilidad o como de la audición, y que a veces pueden presentar estas alteraciones en la percepción que no necesariamente van a traducir que tengan Alzheimer, ¿no? Entonces el cerebro definitivamente pues es un órgano que de alguna manera va a estar integrando todo lo que hacemos. Todo lo que hagamos o dejamos de hacer va a traer en nuestro cerebro una serie de cambios. De tal manera que cuando dejamos de recibir todos estos estímulos, nuestro cerebro se reacomoda. Tiene esta propiedad que es la plasticidad cerebral y puede dar lugar a la aparición pues de estos signos curiosos como el síndrome de Bonnet. Y me dice la viejita, pues dígale a mis enfermeras, doctor, para que no me vayan a decir que tengo Alzheimer o que estoy loca. Efectivamente, entonces no podemos prejuzgar, tenemos que revisar bien a los pacientes, tenemos que analizar bien qué es lo que tienen, pero definitivamente nos deja asombrado lo que en un momento dado pues puede ocurrir. O el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Gente que, por ejemplo, por alguna situación, habitualmente son gente con diabetes, que pues no tiene cuidado, se infecta un pie y terminan amputados. A veces, pues una complicación es el dolor, ¿no? A veces tienen sensaciones sobre el pie, ¿verdad? Tienen dolor, pueden tener dolor en el pie amputado, ya sea por un accidente o por alguna cirugía o por alguna otra situación. Y aunque ya no tienen la extremidad, sienten que la tienen e incluso tienen esta percepción del dolor. Pues todo esto tiene que ver con eso. Pues respondiendo a la pregunta, si podemos sentir la presencia de, sí, definitivamente hay gente que desde un punto de vista científico, médico, pues puede tener estas percepciones, ¿no? No voy a entrar mucho en el debate si esto se debe a la presencia, ¿verdad?, de algún ser paranormal o si están viendo a luces o si están viendo otro tipo de cosas. Pero sí desde el punto de vista científico y médico, cuando nuestro cerebro trabaja de manera diferente, ya sea por el uso de sustancias, ¿no? Hay gente que cuando se droga tiene alucinaciones, o por enfermedad, o incluso en gente que pierde algunos de los sentidos como la visión o la audición, la persona puede desarrollar este signo que son las alucinaciones. O sea, tienen percepciones de cosas que en la realidad pues no existen. Claro. Doctor, ¿le sucede mucho a los niños también a veces esta parte de estoy viendo a alguien, hay alguien ahí? ¿Esto por qué se da? Bueno, hay muchas teorías que tratan de explicar esto, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría de la mente, o esto de los amiguitos imaginarios. Sí. Pues mira, aquí intervienen muchos factores. Desde el punto de vista psicológico, muchas veces el buscar llamar la atención puede ser una de las respuestas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que un adulto sano y en pleno uso de la razón, pues no tiene por qué estar percibiendo cosas que en la realidad no existen. Ya el tema de lo paranormal y todo, pues, se lo dejamos a los investigadores, pero desde un punto de vista científico y hablando con seriedad, cualquier persona que tenga percepciones anormales, pues debe de acudir al médico. O sea, antes de decir, oye, estoy teniendo una experiencia, yo creo que es un llamado para tomar esto con seriedad, para que acudan con un psiquiatra, con un neurólogo. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una enfermedad grave, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia y que además tenga solución, ¿no? O sea, nosotros podemos medicar a ese paciente y ese paciente puede retomar su calidad de vida, ¿no? Porque incluso a veces pueden tornarse violentos los pacientes o pueden no dormir durante toda la noche. O sea, pacientes con esquizofrenia o, por ejemplo, con
algún tipo de demencia no reconocida por la familia, ¿no? A veces eso impide que el paciente duerma, descanse y bueno, con un buen diagnóstico nosotros podemos mejorar mucho su calidad de vida. Entonces mi mensaje sería en ese sentido, no tomar esto a la ligera, ¿no? Que cuando alguien tenga alguno de estos síntomas, pues acérquense a su médico para ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Así es. Sí. Doctor, ¿dónde le podemos localizar? En el Centro Médico Pensiones, ahí estamos a tus órdenes, en el consultorio 101. Claro que sí. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo que venga aquí a este espacio a hablarnos de estos temas tan interesantes y por supuesto, como usted lo dice y siempre lo hemos dicho, hay que buscar a los especialistas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Fátima. Bonita mañana, gracias. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos.